Sí, ¿cómo va? Arrancamos este deep dive metiéndonos de lleno en la teoría de costos. Dale. Sé que capaz suena un poco denso, pero bancame, porque esto es clave para tomar buenas decisiones, no solo en un negocio, ¿viste? También en la vida diaria. Totalmente. Pensaba que la teoría de costos es como el motorcito, ¿no? Ese que está ahí atrás, medio escondido, pero que hace que todo funcione. Y sirve para cualquier cosa, ¿eh? Desde manejar un boliche en San Telmo hasta encontrar la mejor oferta en el súper. Entender cómo funcionan los costos, te juro, te cambia la perspectiva. Me convenciste. Pero vamos de a uno. ¿Qué es exactamente la teoría de costos? Así, bien carito. Mira, básicamente las empresas siempre están tratando de descifrar cuánto les sale producir lo que venden, ¿no? Servicios, productos, lo que sea. Bueno, la teoría de costos les da como un mapa para entender eso, para ponerle precio a todos los recursos que usan. El alquiler, la materia prima, todo. Y así, con esa data, pueden decidir con más cabeza cuánto producir y a qué precio vender. Claro, ahora sí me cierra. Pero me imagino que hay distintos tipos de costos, ¿no? No es lo mismo pagar el alquiler del local que comprar la mercadería, por ejemplo. Obvio, ahí tenés a los dos grandes, los pesos pesados, costos fijos y costos variables. Vale. Los fijos, como el alquiler, son esos que no se mueven, vendas mucho, vendas poco. Imagínate el alquiler de tu local en Palermo, ¿viste? Ese no cambia, aunque no vendas ni un solo café. Sí. Y después tenés los variables que sí dependen de cuánto produzcas. La harina, el azúcar, el café en tu caso. Cuanto más produzcas, más gastas en esos costos variables. Entonces, tipo, pagar Netflix todos los meses sería un costo fijo. El lavado. Y comprar los ingredientes para hacer pizzas un sábado a la noche sería un costo variable. Depende de cuántos amigos vengan, ¿no? Exactamente. A la pizza. Ahora porque acá se pone más interesante. Tenemos que meter en la ecuación el tema del corto plazo y el largo plazo. En economía, obvio. Eso no es simplemente de tiempo, o sea, objetivos a corto plazo versus objetivos a largo plazo. No es lo mismo. No, es un toque más complejo que eso. Mira, en el corto plazo siempre hay algo que está fijo, que no puedes cambiar de un día para el otro. Por ejemplo, el tamaño de tu local. No puedes agrandar la cocina así de la nada, ¿entendés? Pero en el largo plazo tienes más flexibilidad. Capaz sí puedes remodelar, mudarte a un local más grande o incluso abrir otra sucursal. Entonces, tipo, si estamos organizando las vacaciones para el año que viene, eso es de largo plazo, ¿no? Tenemos tiempo para ahorrar, buscar vuelos, todo eso. Pero si nos agarra un ataque de espontaneidad y salimos a la ruta mañana, bueno, ahí estamos en el corto plazo. Ahí es ver que entra en el auto y rajar. ¿Talante? Buenísima la analogía. Ahora prepárate, porque vamos a bucear en 3 conceptos clave sobre los costos. Costo total, costo promedio y costo marginal. Pero me gusta. Tira la posta. El costo total es la suma de todos tus costos, los fijos y los variables. O sea, todo lo que te cuesta producir una cantidad determinada de lo que sea que vendas. El costo promedio, en cambio, te dice cuánto te cuesta producir cada unidad. ¿Y cómo se saca eso? Fácil. Dividís el costo total por la cantidad de unidades que producís. Es como calcular cuánto te sale hacer cada alfajor, digamos. Y el costo marginal. Eso suena un poco más complicado. Nada que ver. Imagínate que ya hiciste una docena de alfajores y decís hacer uno más. Bueno, el costo de ese alfajor extra, ese es tu costo marginal. Ah, bueno. ¿Y por qué le importaría esto a alguien que tiene un negocio? Parece un montón de cuentas. Para. Es fundamental esto, porque te ayuda a tomar mejores decisiones. Imagínate que querés saber cuántos alfajores tenés que hacer por día para ganar la mayor guita posible. Bueno, entender cómo se mueven estos costos te va a dar la respuesta. Te ayuda a encontrar ese punto justo donde maximizas tus ganancias. Claro, ahí está la magia, encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí, señor. Y aquí es donde entran los gráficos, porque nos ayudan a visualizar todo esto, a ver las relaciones entre los costos y la producción, a detectar tendencias. Por ejemplo, muchas curvas de costo tienen forma de U por algo que se llama la ley de rendimientos decrecientes. Ley de rendimientos decrecientes. Suena recontra complejo. Nada que ver. Imagínate que seguís sumando gente a tu equipo en la fábrica de alfajores, ¿no? Al principio más gente significa más producción, obvio. Pero llega un punto en que agregar más gente ya no te sirve. Capaz hasta te entorpecen porque se chocan entre ellos, no hay espacio, lo que sea. Bueno, esa es la ley de rendimientos decrecientes en acción. Ah, buenísimo. Como cuando hay demasiada gente queriendo meter mano en la parrilla, ¿viste? Y al final termina quemando todo. Exactamente. Entonces, la pregunta de millones, ¿cómo hacen las empresas para usar toda esta data y maximizar sus ganancias? Sí, contame. ¿Cuál es el secreto? En un mercado competitivo, la clave es producir a un nivel donde el costo marginal sea igual al precio al que vende su producto. Esa es la regla de oro para maximizar las ganancias. A ver, explícame eso de nuevo. ¿Por qué ese es el punto ideal? Mira, si el costo de producir un alfajor más, o sea, tu costo marginal, es menor que el precio al que lo vendes,
estás ganando plata con ese alfajor, ¿cierto? Entonces te conviene producir más. Pero si el costo marginal es mayor que el precio de venta, estás perdiendo plata con cada alfajor extra. Ahí te conviene bajar la producción. Ah, claro. Es como un juego de equilibrio, ¿no? Encontrar ese punto donde no estás perdiendo guita, pero tampoco estás dejando plata en la mesa. Exactamente. Y ahora, acordate de lo que hablamos antes sobre el corto y largo plazo. Bueno, cuando nos enfocamos en los costos a largo plazo, la cosa se pone aún más interesante. ¿Por qué? En el largo plazo, todos los factores de producción se vuelven variables. O sea, tenés más espacio para moverte. Podés invertir en máquinas nuevas, agrandar tu fábrica o incluso abrir otra fábrica en otro lado. Claro, tipo, si tenés esa fábrica de alfajores, en el largo plazo podrías comprar una máquina que te haga los alfajores más rápido. O incluso abrir una heladería al lado, ¿no? Justo. Se trata de adaptarse al mercado y encontrar formas de crecer de manera inteligente. Y esto nos lleva a un concepto clave, las economías de escala. Eso suena importante. Cuéntame más. Imagínate que compras la harina para tus alfajores al por mayor, ¿viste? A veces cuando compras en cantidad te hacen un descuento, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con muchas empresas. A medida que producen más, pueden conseguir mejores precios con sus proveedores, repartir sus costos fijos en más unidades y optimizar sus procesos. Todo eso hace que el costo promedio por unidad baje. O sea que a veces más grande es mejor, al menos en términos de costos. Pero me imagino que esto tiene un límite, ¿no? No puedes crecer para siempre y esperar que los costos sigan bajando. Obvio. Por eso tenemos que hablar de los distintos tipos de rendimientos de escala. Vale. A veces los costos se mantienen iguales, aunque produzcas más. Esos serían rendimientos constantes a escala. Otras veces los costos bajan cuando aumentas la producción. Esos son rendimientos crecientes a escala. Y a veces los costos suben cuando te haces más grande. Esos son los rendimientos decrecientes a escala. Hay que analizar bien la situación entonces, ¿no? No es solo cuestión de crecer a lo loco. Tal cual. Las empresas tienen que entender qué tipo de rendimientos de escala están experimentando para tomar decisiones inteligentes sobre su crecimiento. Y ahí es donde la teoría de costos se vuelve compleja, pero también recopada. Sí, me imagino. Porque te permite entender cómo funcionan las empresas de verdad, cómo toman decisiones sobre cuánto producir, a qué precio vender y cómo crecer de forma estratégica. Sí, la verdad que me reenganché con esto de la teoría de costos. No pensé que iba a ser tan interesante. Me alegra. Te aseguro que esto te va a servir para entender un montón de cosas, no solo en el mundo de los negocios, sino también en la vida diaria. Buenísimo. Ya estoy pensando en cómo aplicar todo esto a mis propias finanzas. Dale. Pero bueno, vamos a hacer una pausa acá por ahora. En la próxima parte de este deep dive vamos a seguir profundizando en la teoría de costos y vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo se aplica en el mundo real. Dale, buenísimo. Así que no se despeguen, que esto se pone cada vez más interesante. ¡Sí, qué viaje! La verdad que me reenganché con esto de la teoría de costos. Me alegro. Al principio pensé que iba a ser redenso, pero ahora estoy viendo que es súper útil para entender cómo funcionan las empresas, ¿viste? Y no solo eso, también para tomar mejores decisiones en la vida diaria. Totalmente. Es una herramienta que te sirve para analizar un montón de situaciones. Sí. Me quedé pensando en lo que dijiste antes, sobre cómo las empresas usan esta teoría para tomar decisiones concretas. ¿Tenés algún ejemplo así bien clarito? Claro. Imagínate una pyme que hace empanadas, por ejemplo. Dale, me gusta ese ejemplo. Porque las empanadas, ¿quién no las conoce, no? Exacto. Bueno, esta pyme tiene que decidir cuántas empanadas hacer por día para ganar la mayor guita posible, ¿no? Claro. Entonces, usan la teoría de costos para analizar sus costos fijos, como el alquiler del local, y sus costos variables, como la harina, la carne, los condimentos, todo eso. Y con esa info calculan su costo total de producción para distintas cantidades de empanadas. O sea, hacen como una simulación, ¿no? Tipo, ¿cuánto les costaría hacer 100 empanadas? O cientos de cientos. Tal cual. Y después comparan esos costos con el precio al que venden cada empanada. Así pueden ver qué cantidad de empanadas les da la mayor ganancia. Ahí es donde entra el costo marginal. Sí. Me acuerdo que el costo marginal es lo que te cuesta producir una empanada extra, ¿no? Exacto. Si producir una empanada más te cuesta más de lo que la puedes vender, ya no te conviene seguir produciendo. Claro, ahí ya estás perdiendo plata. Justo. La teoría de costos te ayuda a encontrar ese punto ideal de producción donde maximizas tus ganancias. Ni más ni menos. Me encanta esto. Porque le da como una lógica a las decisiones que toman las empresas, ¿viste? No es solo cuestión de intuición, hay toda una ciencia detrás. Totalmente. Y no solo sirve para las empresas grandes, ¿eh? Un kiosco, una librería, cualquier negocio que venda algo puede usar la teoría de costos para mejorar sus resultados. Buenísimo. Kay, hablando de ejemplos concretos, ¿te acordás de esas frases de verdadero o falso que vimos antes? Ahí había un montón de ejemplos interesantes. Sí, me acuerdo. ¿Cuál te llamó la atención? A ver.
Una decía que el costo fijo promedio baja a medida que aumenta la producción. Esa me parece relógica. ¿Por qué? Porque si tu alquiler es fijo, no importa si haces 10 empanadas o 1000, el alquiler sigue siendo el mismo. Entonces, al repartir ese costo entre más unidades, el costo por unidad baja, ¿no? Exacto. Esa es una de las claves para entender cómo las economías de escala pueden beneficiar a las empresas. Claro, claro. Es como cuando compras un paquete de hierba, ¿viste? Te dura más si tomas mate, solo que si invitas a todos tus amigos a tomar mate. Tal cual. Otro ejemplo copado era el que hablaba del costo marginal. Decía que el costo marginal puede aumentar o bajar cuando el costo variable promedio se está subiendo. Esa me la hiciste un poco difícil. ¿Me la puedes explicar con un ejemplo? Tal. Volvamos a la pyme que hace empanadas. Imagínate que al principio, cuando contratan más gente y compran más ingredientes, su costo variable promedio baja porque se vuelven más eficientes. Pero después, cuando ya tienen la cocina llena de gente y no dan abasto, esas empanadas adicionales pueden empezar a costarles más caras. Y ahí es donde el costo marginal sube. Ah, ya entiendo. O sea, aunque en general les convenga producir más, el costo de cada empanada extra empieza a subir porque ya están llegando al límite de su capacidad. Exactamente. Por eso es importante tener en cuenta tanto el costo variable promedio como el costo marginal. Hay que mirar el panorama completo para tomar la mejor decisión. Buenísimo. ¿Y ti, había alguna otra frase que te haya llamado la atención? Sí, una que es medio contraintuitiva. Decía que en el punto donde el costo total promedio es mínimo, el costo marginal es más alto que el costo variable promedio. En serio, ¿no sería mejor que todos los costos sean lo más bajos posible? Es que no funciona así. Mientras que el costo de producir una empanada el costo marginal sea más bajo que tu costo promedio, producir esa empanada extra va a hacer que tu costo promedio baje. Pero en el momento en que tu costo marginal supera tu costo promedio, cada empanada extra que hagas va a empezar a subir tu costo promedio. Es como si le agregaras un ingrediente recaro a tus empanadas. Aunque el costo de cada empanada era bastante razonable antes, esa única adición costosa empieza a inflar el costo total. Perfecto. Entonces, ese punto donde el costo marginal es igual al costo total promedio, ese es el punto donde tu costo promedio es mínimo. Ahí es donde estás produciendo de la forma más eficiente posible. Ajá. Ahora sí lo veo. ¿Y qué más podemos rescatar de esas frases de verdadero o falso? Había una que hablaba de las economías de escala. Decía que cuando el costo promedio a largo plazo está bajando, hay economías de escala. ¿Y eso qué significa? ¿Me refrescas la memoria? Dale. Acuérdate que las economías de escala se dan cuando al producir más, el costo promedio por unidad baja, como cuando compras los ingredientes para las empanadas al por mayor y te hacen un descuento. Y sí. Bueno, lo mismo pasa con muchas empresas. A medida que crecen, pueden negociar mejores precios con sus proveedores, repartir sus costos fijos en más unidades y optimizar sus procesos. Todo eso hace que el costo promedio baje. Claro, Entonces a veces conviene ser grande, ¿no? Sí, pero no siempre. Por eso es importante mirar la curva de costo promedio a largo plazo. Esa curva te muestra cómo cambian los costos promedio a medida que la empresa crece. Si la curva va para abajo, significa que hay economías de escala. Pero si la curva empieza a subir, significa que la empresa está experimentando deseconomías de escala. O sea que los costos están subiendo a medida que crecen. Ah, mira vos. O sea que hay un punto en el que hacerse más grande te puede jugar en contra. Es como tener demasiados cocineros en la cocina, ¿viste? Justo. Las empresas tienen que encontrar ese tamaño ideal donde puedan ser lo más eficientes posible. Ni muy grandes ni muy chicas. Ya, esto está buenísimo. Estoy empezando a ver cómo la teoría de costos no es solo un concepto abstracto, sino que realmente tiene aplicaciones en el mundo real. Esa es la idea. Y hay un concepto más que quiero destacar. Acuérdate de esas frases que decían que la curva de costo promedio a largo plazo es como un sobre para todas las curvas de costo promedio a corto plazo. Sí, me acuerdo. Pero no entendí bien qué significa eso. Imagínate que tenés un montón de curvas, cada una representando el costo promedio a corto plazo para un tamaño de fábrica distinto. La curva de costo promedio a largo plazo pasa por la parte de abajo de todas esas curvas, como si fuera un sobre que las contiene a todas. Ah, ya entiendo. Es como si la curva a largo plazo te mostrara el camino más eficiente para producir a cualquier escala. Exactamente. Y esto es re importante para las empresas porque les permite planificar su crecimiento de forma estratégica. Pueden elegir el tamaño de fábrica ideal para cada nivel de producción y así minimizar sus costos a largo plazo. Buenísimo. Che, la verdad que aprendí un montón en este deep dive. Siento que ahora entiendo mucho mejor cómo funcionan las empresas y cómo toman decisiones. Me alegra escuchar eso. Y acuérdate que estos principios también se pueden aplicar a tu vida personal, ¿eh? ¿En serio? ¿Cómo sería eso?
Pensá en tu tiempo, tu energía y tus recursos como si fueran tus propios costos. La teoría de costos te puede ayudar a analizar cómo estás invirtiendo esos recursos y a tomar mejores decisiones para alcanzar tus objetivos. Tienes razón. Es como si cada decisión que tomamos tuviera un costo de oportunidad. Si elijo pasar mi tarde viendo tele, estoy pagando con el tiempo que podría haber usado para estudiar o para hacer ejercicio. Exactamente. La teoría de costos nos ayuda a ser más conscientes de esos costos de oportunidad y a tomar decisiones que nos beneficien a largo plazo. ¡Wow! Me diste una nueva perspectiva para pensar en mis propias elecciones. Che, la verdad que esta charla fue una masterclass en teoría de costos. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. De nada, un placer. Y acuérdate, la clave está en seguir aprendiendo y en aplicar estos conceptos a tu vida diaria. La verdad que sí, Me abriste la cabeza con esto de la teoría de costos. Al principio pensé que iba a ser reaburrido, pero me reenganché. Me alegro, me alegro. Y me quedé pensando en algo que dijimos antes, sobre la producción a corto y largo plazo. Me intriga eso de que en el corto plazo hay cosas que no puedes cambiar, ¿viste? Sí, claro. En el corto plazo hay factores que están fijos, como el tamaño de la fábrica, la cantidad de máquinas, ese tipo de cosas. Eso limita cuánto puedes producir. Es como si tuvieras un horno pizzero chiquito, ¿no? No puedes hacer 20 pizzas a la vez y solo entran 4. Exacto. Y si de repente te llega un montón de gente con ganas de pizza, bueno, ahí tenés un problema. O subir los precios, o rechazas clientes, o te quedas sin stock. Ninguna de esas opciones es ideal. Eso. Y ahí es donde entra a largo plazo, ¿no? Donde tenés más tiempo para adaptarte. Claro. En el largo plazo ya puedes pensar en comprar un horno más grande, contratar más gente o incluso abrir otra pizzería. Ahí tienes más flexibilidad para ajustar tu producción a la demanda. Entonces, la teoría de costos te ayuda a planificar con tiempo, ¿no? A pensar en el futuro y ver cómo podés crecer sin que te agarre desprevenido un cambio en el mercado. Tal cual. Y no te olvides del costo marginal. Ese también es clave para decidir cuánto producir. Sí. El costo de producir una unidad extra. Exactamente. Si te cuesta más producir una pizza extra de lo que la puedes vender, bueno, ahí ya no te conviene hacerla. Lógico. No tiene sentido producir algo que te va a hacer perder plata. Claro. La teoría de costos te da las herramientas para analizar todo eso y encontrar el punto justo donde maximizas tus ganancias. Che, y me encantó esa imagen de la curva de costo promedio a largo plazo, la que es como un sobre que contiene a todas las curvas de costo promedio a corto plazo. Ah, sí. Esa es una buena forma de visualizar cómo la escala de producción afecta los costos a lo largo del tiempo. Exactamente. Te muestra como una especie de mapa de ruta, ¿no? Para ver cuál es la forma más eficiente de producir a cada nivel. Tal cual. Y eso es súper útil para las empresas porque les permite tomar decisiones estratégicas sobre su crecimiento. La verdad que aprendí muchísimo con este deep dive. Ahora entiendo mucho mejor cómo funcionan las empresas, cómo toman decisiones, cómo se adaptan al mercado. Me alegra escuchar eso. Y lo más copado es que estos principios también se pueden aplicar a la vida personal, ¿sabías? En serio, ¿cómo sería eso? Pensá en tu tiempo, tu energía, tus recursos como si fueran tus propios costos. La teoría de costos te puede ayudar a analizar cómo estás invirtiendo sus recursos y a tomar mejores decisiones para alcanzar tus objetivos. Tienes razón. Es como si cada decisión que tomamos tuviera un costo de oportunidad. Si elijo pasar la tarde mirando tele, estoy pagando con el tiempo que podría haber dedicado a estudiar o a hacer ejercicio. Exactamente. La teoría de costos nos ayuda a ser más conscientes de esos costos de oportunidad y a tomar decisiones más inteligentes para el futuro. ¡Wow! Me diste una nueva perspectiva para pensar en mis propias elecciones. La verdad, esta charla fue una masterclass en teoría de costos. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Un placer. Y acuérdate, la clave está en seguir aprendiendo y en aplicar estos conceptos a tu vida diaria. Totalmente. Bueno, gente, llegamos al final de este deep dive sobre la teoría de costos. Espero que les haya servido para entender mejor este tema tan importante. Y como siempre, les decimos, sigan aprendiendo, sigan creciendo y hasta